que estoy fascinada con este congreso. Me gustaría, ya después lo voy a ver todo si queda grabado, porque lo que vi, la verdad que excelentes profesionales y una información muy valiosa. Bueno, mi nombre es Carolina Proieto, soy biodescodificadora y psicogenealóga, ¿sí? Ahora actualmente esta es mi propósito de vida, justamente. Anteriormente fui docente de niños y pasé por un gran aprendizaje para darme cuenta de que esto es lo mío. La cuestión es acompañar a personas en procesos de sanación. Yo soy terapeuta de biodescodificación y psicogenealogía y también soy profesora de la formación online y presidenta de la Fundación Mayuguichay, que es donde enmarcamos todas estas propuestas y demás que hacemos. ¿Cómo me encontré con la biodescodificación? Queriendo sanar. Lo hice como un proceso personal de sanación. Hice la formación, no lo hice para dedicarme a esto porque trabajaba de docente. Y me encantó. Pude llegar a lugares que nunca pude llegar, entender mi vida como nunca pude, con un montón de terapias desde chiquita. Yo hice terapia desde chiquita porque me pasaron muchísimas cosas que me marcaron de una manera inconsciente, fuerte, y eso marcó toda mi escolaridad y toda mi vida. He buscado siempre y encontré la raíz de todo, y por eso quiero entregar esto al mundo. Me di cuenta de que este es mi propósito. Así que bueno, por eso estoy aquí hoy, para hablarles de un poquitito, y les voy a dar muchos tips para que puedan liberarse de programaciones que no los hacen avanzar en la vida, que no les permiten conectarse con sus proyectos. Y voy a hablar de volver a nacer, que es el tema de mi ponencia, que tiene mucho que ver con proyecto sentido. El proyecto sentido es un término que conceptualizó Marc Flechet. Si quieren después, es un psicólogo francés. Si quieren googlear, es muy interesante porque él conceptualizó esto a raíz de su propia experiencia de vida también. Es el periodo que abarca desde los 9 meses antes de nacer hasta los 2-3 años. El periodo de gran programación que tenemos a niveles inconscientes y que nos marca en toda nuestra vida es desde los 9 meses antes de nacer hasta los 6-7 años. Bueno, de 9 meses antes de nacer hasta los 2-3 años se llama proyecto sentido. Y es una programación inconsciente a inconsciente o cerebro a cerebro con la madre. Todo lo que vivencia la madre en este periodo se lo transmite directamente al feto, bebé, niño pequeño. Entonces, hay determinados hitos en este periodo que les marqué que van a marcar determinadas cosas en nuestra programación y que se van a dar cuenta que lo tenemos en nuestro actual, que nuestro actual está marcado por eso, porque nuestro inconsciente tiene una característica que todo es aquí y ahora, es una de sus características. No existe el pasado, presente y futuro. Todo se vive como que es. Entonces, lo que no resolvimos y estas cicatrices que van quedando de heridas se van a manifestar una y otra vez en nuestra vida para que podamos sanarlas. Así que bueno, voy a empezar a desarrollar lo que es la línea, y también a medida que desarrolle les voy a decir lo que pueden hacer para liberarse de esto. Unas cositas, unos tips son, si después quieren profundizar, hay mucha información y también excelentes profesionales. Desde 9 meses antes de nacer, toda la historia de nuestros padres, toda la historia de nuestra familia, de cómo vivían a nivel económico, por ejemplo, si tenían casa propia, si no, si vivían con sus padres cuando antes de la concepción, cómo era la historia, si estaban enamorados, si hacían muchos que mamá y papá estaban juntos. Todo esto tiene que ver en nuestra historia. O sea que es muy importante
esta información para nuestra vida de lo que vivimos 9 meses antes de nuestro nacimiento. Luego, otro momento importante es el de la concepción. Yo siempre en los talleres lo digo drásticamente como para que se den cuenta, no es lo mismo ser fruto del amor, como se dice acá en Argentina, que hijo de una violación o abuso. Entonces, el momento de la concepción, ahí tienen 2 límites drásticos, pero todo lo que hay en el medio también hay que tener en cuenta. Entonces, ese momento, cómo fue, también es muy importante porque, digamos, ahí nos estamos gestando, ahí empezamos a existir. Otro momento muy importante, ¿sí?, es la noticia del embarazo. O sea, ¿qué reacción tuvo mamá? ¿Qué reacción tuvo papá? Nosotros lo sentimos a través de mamá. Cuando se enteró de que estaba embarazada, ¿sí? Yo cuando me enteré que estaba embarazada de mis 2 hijos, primero de uno y de otro, dije, ¡ay, por favor! ¿Sí? Entonces, esa primera reacción marca una cicatriz muy importante porque es nuestro primer rechazo. Por más que después amemos la idea de tener un hijo, como me pasó a mí con mis 2 hijos, que apenas recibí la noticia, o sea, cuando te haces el test de embarazo, me quiero morir, dije. ¿Cómo pensemos esto? Vayamos pensándolo, o vayan pensándolo, no solamente cuando ustedes estaban en el vientre de su madre, sino cuando sus hijos estaban en su vientre, refiriéndome a las mujeres. Bueno, si hay hombres también cuando estaban en el vientre de su mamá, sus hijos. Y cómo también podemos liberarnos de esto, porque es una información que marca. ¿Por qué? ¿Por qué marca? Porque fue vivido a niveles altos emocionales. Todo lo que es vivido a nivel alto emocional marca, se graba a nivel inconsciente, queda como una cicatriz. Entonces no, me quiero morir, no es el momento, no es, y no sé, a la media hora o a la hora ya estaba enamorada de la idea de ser mamá y adaptándome como iba a poder hacerlo, ¿sí? Y viendo a mi panza en el espejo por más que no se veía nada, ¿no? Y pensando en qué nombre. Esa primer cicatriz marca el rechazo. Entonces, ¿qué hay que hacer para liberarnos de esto? Primero, nosotros, buscar la información en nuestra mamá. Si la tenemos y si no, imaginarnos cómo fue. Y si es de nuestros hijos, ¿cómo los liberamos? Contándoles la verdad, ¿sí? Contándoles la verdad, los liberamos. Diciéndoles exactamente, si puede ser con frases, como por ejemplo, yo tenía una frase, me quiero morir, es el peor momento. Entonces, esa frase se las dije a mis hijos y los liberé de eso porque les dije que apenas dije eso, después amé la idea de tenerlos. Esa es la liberación. Después viene el momento del embarazo. Todo el tránsito, 9 meses, en las situaciones ideales, 8 meses, 7 meses, todo el tránsito que estemos en útero va a marcarnos profundamente. ¿Por qué? Porque estamos cerebro a cerebro conectados con mamá. Entonces, todas las emociones vividas por mamá durante el embarazo nos van a marcar con lo que nosotros nos vamos a conectar de grandes, o de chicos y de grandes, con lo que solemos conectar. ¿Por qué? Porque las emociones largan químicos. Los químicos son como una especie de droga, lo digo así para que se entienda. Entonces, eso es lo primero como que consumimos emocionalmente. Eso es lo que, si mamá sintió mucha tristeza en el embarazo, nosotros vamos a tender a conectarnos con esa emoción o a atraer situaciones a nuestra vida que nos conecten con esa situación. También si sintió miedo. Las emociones básicas
son las de la película Intensamente, que muchos la conocerán a la película Intensamente. Entonces, todas estas emociones van a quedar codificadas en nuestro inconsciente. Y vamos a tender en nuestra vida a conectarnos con esas emociones. ¿Cómo tenemos que hacer para liberarnos de esto? Es buscar la información en nuestra madre, si es que la tenemos, o creer cómo fue. Si no tenemos a nuestra madre, solamente tenemos que conectarnos con cómo fue, cómo creo yo que vivió mamá ese momento, cuando yo estaba en la panza, ubicándome en la historia, buscando datos. Es una información muy importante para nuestra evolución, que todos la tendríamos que tener, nos las tendrían que dar en la escuela, en el colegio. Bueno, ¿cómo liberar a nuestros hijos? Contándoles cómo fue, qué emociones vivimos durante los embarazos de ellos, para liberarlos, decir, esto es mío, no te pertenece, te libero de esta tristeza que sentí yo durante el embarazo y contarle la historia. Siempre poner una información en luz. Contar es poner una información en luz, una información que está en sombra. En sombra hace efecto, en luz ya no. Excelente, Hola. Caro. Hola. Fíjate, qué interesantísimo esto, porque definitivamente yo como astróloga terapéutica soy bastante junguiana, y el inconsciente es algo que me apasiona porque científicamente no es un secreto que nos movemos por el 95% de inconsciencia y solamente el 5% de conciencia. Sabes, Caro, que nos estás planteando la forma de cómo los hijos tú los puedes liberar cuando se relata la verdad. Ahora, es muy frecuente, para no decir totalmente, un 100%, vamos a darle un porcentaje por allí, que las familias tienen secretos y que definitivamente van bajando en el árbol. Yo te pregunto, así como nosotros recibimos de 0 a 3 años, que es nuestra etapa preverbal, ¿verdad? Donde nosotros todavía no estamos conscientes de que somos un individuo aparte de nuestras madres y que tenemos una conexión de ese cordón umbilical imaginario o psíquico con ellas, porque ni siquiera hablamos y no tenemos la percepción de las cosas tan claras. ¿Qué pasa? Estas emociones fuertes de rechazo, violencia, porque no nada más es que la madre rechaza, es lo que hacen con la madre cuando está en estado de gravidez, que puede ser maltratada, rechazada, violentada, y todo esto se va quedando en la impronta, en el ADN del feto, que luego va a ser un niño. Yo te pregunto, hay personas que el hecho de escucharlo no los liberaría, en el sentido porque no hay una aceptación. Hay una forma de que puedan integrar también la experiencia de aceptar el hecho de donde provinieron o lo que estas madres vivieron. Mira, Taina, siempre estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero siempre la información es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a liberar. La información de tal como fue, por más que en un principio parezca que la persona no quiere aceptar esa información. Es un proceso, porque es fuerte, pero es un proceso, pero siempre la verdad, la información puesta en luz es lo que nos va a salvar, por más dolorosa que sea, porque con la experiencia que tengo en la terapéutica de casos graves, porque la gente que te viene a terapia, vos lo sabrás, no es gente que está todo bien en su vida, ¿no? Vienen casos graves, y siempre la verdad puesta en luz, con lo que yo les aconsejo, o que ellos averigüen, la persona averigüe, y de lo que se enteran cuando empiezan a averiguar, o que ellas mismas tienen la información que tienen que dar a sus hijos,
y es difícil hasta el proceso de ir a decírselo, porque a veces tenemos que decir, por ejemplo, los abortos anteriores, que codifican enormemente a la persona que viene a ocupar el útero después. Cuando un ser viene a ocupar el útero después de una pérdida o aborto, no importa si fue pérdida natural, si fue aborto provocado, no importa, cuando un ser viene a ocupar ese útero, nace con esa información, porque lo que se perdió fue el feto, la información quedó ahí. Entonces, ese nuevo ser que ocupa el útero viene a tomar la información, algunos dicen el alma, a mí me gusta hablar de información, viene a tomar la información y nace con su información y con la de un ser que no nació. Entonces, eso hace unas características que vos sabrás porque te he escuchado y sabes mucho de biodescodificación. Te he escuchado ayer. Entonces, nace con esa... Y que no comprende su vida y que lo programa para vivir una existencia. En cambio, teniendo la información, es dificilísimo para una madre ir a decir, si lo perdió naturalmente no es tan difícil, no es tan difícil, pero si fue y se hizo un aborto, sí es difícil decir eso. Es muy difícil porque tenemos todo lo social, todo lo que nos pueden llegar a juzgar, y nuestros hijos, que para nuestros hijos nosotros somos las perfectas, las excelentes y todo. Pero eso debería de acabar, Caro. ¿Cómo? Discúlpame que te interrumpa, pero esto debería de acabarse, porque si esto está dando estas jornadas de información, es de que ya tenemos que alejarnos de lo que es el drama, la manipulación, la victimización, y pasar a empoderarnos, porque a veces ocultar esos secretos por amor o por el que dirán, por el beneficio de los hijos, puede ser contraproducente porque nunca la cadena termina. Entonces, yo pienso desde ese espacio donde yo también estuve, porque yo vengo de una historia familiar como todos, de que la sinceridad y la honestidad, sobre todo con tus hijos, no puede haber ese filtro ni esa apariencia, porque el día que ese niño se convierte en adolescente y empiezan los problemas, los padres empiezan a decir, pero ¿por qué él se comporta de esta manera? Y no se dan cuenta que ahí hay una responsabilidad en todos estos secretos. Caro, gracias por tu aporte. Ya tenemos a mi profesora Yaxil en espera. Muchísimas gracias a la audiencia. Este aporte te aseguro que los va a dejar pensando en que tienen que hacer ciertas revisiones. Bien, dime, igual, sí, me faltaría solo la partecita del nacimiento. Claro, ahí está mi tía ya con el turno al bate. Si puedes reducirlo como un mensaje final. Lo reduzco así, pero es como para cerrar y conectar propósitos. El nacimiento va a marcar la manera que nosotros nos conectamos con lo que queremos hacer, con los proyectos que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es el primer proyecto importante que hicimos, nacer. Entonces, es muy importante averiguar cómo fue nuestro nacimiento, ¿sí? Y tener esa información. Pueden buscar en internet porque no hay tiempo, ya están las otras personas queriendo entrar, de cómo fue el nacimiento. Es muy importante porque cerebralmente, neuronalmente, cada cosa que queremos hacer nueva en nuestra vida, cada proyecto de tener un hijo, familia, un nuevo emprendimiento laboral, cualquier cosa que se tome como un volver a nacer, va a conectar cerebralmente a través de redes neuronales a ese primer momento que es el nacimiento, y nos va a pasar lo mismo. Por ejemplo, las personas que nacieron por cesárea, ¿sí? Que van a sentir que necesitan ayuda para el empujón final. La manera que vivió nuestra madre en el embarazo también tiene que ver. Esto quería cerrar y conocer nuestro proyecto sentido, el para qué de nuestra existencia, cómo fuimos programados. Si nosotros podemos tener esta información en el consciente, en el tan poquitito que dijimos consciente,
podemos conectar, liberarnos de esto para conectarnos con nuestro propósito de vida. ¿Qué es esto que hablábamos con Marcelino? ¿Qué es lo que vinimos a hacer? Nuestra misión, nuestro don especial para entregar al mundo. Eso que si nos conectamos vamos a ser plenamente felices. Entonces, vale la pena o vale la felicidad, mejor dicho, conectar con eso. Listo. Y de eso es. Muchísimas gracias, porque definitivamente es así. Nosotros tenemos, de hecho, las enfermedades es una extensión de nuestra biografía. Y de eso se trata precisamente porque vamos a hablar ahora del tema del ADN. Y el ADN, fíjate, todas las conversaciones están hiladas a eso. Si no mejoramos o si no nos enfocamos en lo que es nuestro ADN, pues definitivamente siempre vamos a estar repitiendo la misma película over and over, como dicen aquí. Entonces, es que la información está ahí. La información está en el ADN, justamente.